A Nelly le robaron a su bebé recién nacido en un hospital de Misiones. Alejandro vivió siempre en Buenos Aires y supo que era adoptado. Madre e hijo pasaron 33 años separados. Pero un pequeño artículo periodístico fue el eslabón necesario que les permitió a cada uno encontrar la pieza que le faltaba. 33 años después, se llama esta increíble historia única que los dos le cuentan a Giselle Sousa Díaz. Le dijeron que su hijo había muerto, pero Nelly no lo creyó. Una vida buscó la verdad. Una vida buscó a ese hijo. Una historia, le juro, tan dura, porque es dura, como realmente única, Giselle. Sí, exacto, Rodi. Esta es la historia única de una mamá que se convirtió en la mejor detective de su propia historia. Porque a Nelly le robaron a su bebé apenas después del parto, pero ella nunca dudó. Ella siempre supo que era una mentira. Y luchó, Rodi, contra todo, una vida y contra todo. Y cuando te digo contra todo es literal, incluso contra una red a la que le habían entregado su propia familia, que incluía la complicidad de parteras, de una jueza y de un asistente social. Sí. Pero Nelly, en busca de su hijo, les ganó a todos. Prepárate. Única y dura. ¿La vemos? La vemos. Esta historia comenzó en 1987 con el más cruel de los engaños, porque a Nélida le dijeron que su bebé había muerto. La mentira podría haber ganado la partida, pero miren lo que hizo esta mamá por amor a su hijo. Era un embarazo normal, el 18 tenía que nacer, pero nunca me imaginé el final. No sé si fue odio, bronca de mis hermanas. ¿Qué hicieron? Tenían una amiga asistente social que trabajaban juntas. Me dijo, como ya faltaba pocos días para nacer, que me iban a llevar a una clínica donde era todo pago. Yo le creí. Esa noche dormí, al otro día temprano me dijeron que me iban a preparar porque venía mal, tenía problemas. Me durmieron total. Te hicieron una cesárea con anestesia total. Total. Yo no sentí nada, no he visto nada, hasta el otro día a las 12 del mediodía que me despierto. ¿Y cuando te despertaste, con qué te encontraste? Pregunté por él y me dijeron que me corrían, me decían que estaba mal, que estaba neo. Después me dicen que murió. No le creí. Cuando viene mi marido, que fue el sábado, le dice, pero yo soy el padre, yo soy el que me tengo que hacer responsable de dónde está enterrado, porque nadie se puede hacer responsable, solo yo. Y le decían que no, que ellos ya se hicieron todo responsable, que él no se haga problema. Ella, que trabajaba en una panadería, y su marido, que trabajaba en el campo, de a poco fueron poniendo blanco sobre negro. Si su hijo había muerto, ¿por qué no podían despedirse? Y ahí empezó la desconfianza, ahí empezó a no creer y a saber, ya había esa duda de que era un robo. Y ahí fue que hicimos, el martes hicimos la denuncia por robo. Nélida hizo la denuncia, pero la causa quedó inmóvil, hasta que un día llegó un juzgado de Posadas, en Misiones, con un único objetivo: llegar a la jueza que llevaba su caso. No me querían dar con ella porque tenía que pedir audiencia. Es como que alguien me empujó, alguien me estiró, alguien me dijo, acá entra. Me fui sola, alguien me guiaba, alguien me decía, no te quedes afuera. No esperes en la puerta, entra. Entré. ¿Sola? Sí. Y le dije que yo estaba muy enojada con ella porque ella había encajonado una denuncia que yo había hecho. Me dijo que no, que yo tenía demasiada información. ¿Quién me daba tanta información?
Ella sabía todo. ¿No se sorprendió? No, ¿No se conmovió? no. Me arrodillo, levanto mis manos, miro al cielo y después le miro a ella y le digo: lo que vos me quitaste, yo voy a encontrar un día. Fue un policía quien se apiadó y le dio la dirección de la familia de Buenos Aires que tenía su hijo. A esta altura, Nélida se había convertido en detective de su propia historia. Vine a Buenos Aires a buscarle. Llegué. Pregunto si había una familia Pérez al portero y me dice sí. Y le digo: Alejandro Martín. Sí, creo que se llama Alejandro. Ellos trajeron el chico del Paraguay porque la mamá había muerto. Y le digo: no. Yo soy la mamá, soy argentina, estoy viva y ese chico me robaron, le dije. Me llevó hasta la puerta. Salió una señora de Vinchita, le pregunto y la señora me cierra la puerta en la cara. Bueno, desde ahí, como trabajaba... ¿Vos viniste acá a Buenos Aires y te pusiste a trabajar de qué? De lo que podía. Cuando cumplía mis horarios, venía siempre a Avenida La Plata. O sea, todos los días venías a tocar el timbre de ese edificio. Ya no a tocar el timbre porque me corrían. Me quedaba en la puerta para verle salir. Y cada vez que yo me paraba en esa esquina, ya ellos me conocían y me mandaban siempre a policía, pedirme documentos, qué hacía ahí, qué buscaba. No me dejaban estar en esa parte. Yo llegaba a Buenos Aires un tiempo, juntaba plata y tenía que volver a Misiones. ¿Cuántos años buscaste así? Toda la vida. No le dejé de buscar nunca. Pensé que él me iba a buscar, porque decía que un día iba a leer la partida de nacimiento, un día alguien le iba a decir que él es adoptado, entonces iba a empezar a buscarme. Ese era mi consuelo de todos los días. Cada Navidad, cada Año Nuevo era siempre mi rezo en la mesa, y en el cumpleaños de él era hacerle la torta y los hermanos soplaban y ellos sabían cuánto año cumplía y sabían todo. El hijo creció también sobre un gran charco de mentiras. La verdad estaba guardada en una carpeta marrón, pero necesitó 33 años para animarse a abrirla. Yo lo que sabía es que mi familia biológica eran pobres, indigentes y que en ese momento no podían hacerse cargo de mí, por eso me habían dado una opción. A mis 18 años, cuando terminé el colegio y un día yo estaba jugando, estaba sentado en mi cama, en mi habitación, o viendo tele, no me acuerdo bien qué estaba haciendo, y de repente veo que mi mamá entra, abre la puerta y está llorando. Y yo nunca la había visto llorando así, la verdad que ellos no eran mucho de llorar. Lo primero que me dice es: yo siempre te quiero contar la verdad. Cuando de repente veo que, cuando me dice eso, veo que está abrazando una carpeta color marrón. Y me empieza a hablar, yo no me acuerdo qué es lo que me dijo en ese momento, pero lo primero que le dije es: a mí no me interesa, llévate esa carpeta porque no me interesa qué es lo que dice. ¿Pasan cuántos años y qué en el camino hasta que vos decidís volver a buscar esa carpeta? Tuve 2 hijas, Jazmín y Azul, y ahí fue cuando se me empezó a despertar esta necesidad de saber de dónde vengo. A mis 33 años me acordé de ese día que mi mamá adoptiva vino llorando con la carpeta. Y ahí fue lo primero que se me ocurrió, fue pedirle la carpeta. Entonces yo era un domingo, en ese momento era un domingo normal, estaba en mi casa con mis hijas y le mandé un mensaje a mi mamá y le dije: estamos yendo para allá. Y se lo dije así nomás, le dije: ma, quiero que me des la carpeta. Y me acuerdo, en ese momento la estaba mirando y se quedó dura.
Se quedó dura mirando la nada y después siguió y me dijo, la busco y te la doy. Cuando en ese momento me siento y lo primero que dije es, si quiero saber la verdad, tengo que abrir esta carpeta. Cuando empiezo a ordenar todo, de repente veo que se cae un artículo diario doblado en 4. O sea, de repente vi mi nombre en el artículo diario. Le empecé a leer el expediente, decía que mi madre biológica hizo una denuncia con el fin de recuperarme. Cuando veo la fecha era el día 1 de que yo había nacido. Cuando leo el artículo, yo me estaba enterando que mi madre biológica, el día 1 de mi nacimiento, estaba haciendo una denuncia al asistente social que me había dado en adopción. Y ahí fue cuando se me empezó a caer el mundo. En ese momento me había cambiado la vida y necesitaba saber algo de ella. Entonces fue cuando empecé esta búsqueda drástica, que tuve 48 horas buscando sin parar y sin dormir, por redes sociales, por Dateas, por Google. Y tenía una sensación de que no, era eso, buscar una aguja en un pajar. En la denuncia esta estaban 3 nombres de mis hermanas. Estaba Carolina, Micaela y Giselle. Entonces, cuando de repente encuentro la cuenta de Ivonne Giselle Dos Santos, a casi 48 horas de búsquedas, cuando ya no comía, no dormía, estaba en un estado de alerta total, me empezaron a llegar muchos mensajes de gente diciéndome no sé, ni idea, no conozco. Hasta que de repente me llegó un mensaje de un chico, sí, la conozco a Giselle, a la madre no, pero a Giselle la conozco. Hola Giselle, me dice, sí, soy yo, le digo, me llamo Alejandro Martín Pérez Guanón, me pasaron tu contacto, te estoy hablando porque creo que la señora Nelly Sal Benítez es mi mamá. Lo primero que me dijo es, ¿qué te contaron tus padres adoptivos? Y a ellos lo que dijo, siempre supe la verdad, le dije. Con mi ignorancia total, claramente no sabía toda la verdad. Y ahí lo primero que me dijo es, a vos te robaron de una clínica, un asistente social y una jueza son cómplices del robo de tu robo. Hasta que de repente Giselle me dice, llegó mamá. Y dice, tené un poquito de paciencia porque está un poquito nerviosa. Ya abuela. Joder, ya la está viendo. Ay, qué hermoso. Cuando hacemos la primera videollamada, me acuerdo que aprieto para llegar a la videollamada, no tardó 12 segundos en atenderme y nos quedamos mirándonos. Ninguno de los dos sabía qué decir. Así me llamo, Alejandro Martín. Sí, con los 2 nombres juntos te buscamos, te llamamos, hacíamos oraciones por vos. Todo el tiempo estaba en nuestra mesa, nuestras bendiciones, todo el tiempo. Papá, qué hermoso este día. Es inolvidable. ¡Ay, mira! Y cuando me empieza a contar todo, yo me empiezo a caer en la ficha, me dice, hacíamos oraciones, siempre dejamos un plato en la mesa pidiendo por vos, rezamos. Un hilo invisible había mantenido a esa madre y a ese hijo unidos, porque Alejandro también se había convertido en detective de su propia historia. Ahora solo faltaba viajar a Misiones para desandar el camino. Llegamos bien. Pero me acuerdo que la abracé y lo primero que me pasó es que le reconocí el olor. No entiendo cómo, pero yo le reconocí como si fuese un olor que tuve impregnado toda la vida. Y también una especie de calor, como contención sentí en ese momento. Y de repente tenerla a ella al lado, siento como eso, siento como que capaz de repente soy un nene de 2 años y tengo a mi mamá ahí que nada me puede pasar. Fue tan emocionante que, como voy diciendo, es como si algo me limpió por dentro que
que hoy no tengo dolor, no tengo nada. Fueron 33 años que estuvimos separados, pero a mí no me debes nada. A mí me diste todo, me diste la vida, que es lo más importante. Hoy yo soy papá y soy quien tengo que marcar el camino de mis hijas. Y no hay nada más lindo que verte con mis hijas jugar. Es lo único que quiero para el resto de mi vida. Te amo con toda mi alma. Son 33 años perdido, pero hoy doy gracias a Dios que estás bien. Yo te amo más, mi hijo. ¡Wow! Cuánto dolor de Nelly, cuánta confianza en el de arriba, porque abajo, alrededor, le habían jodido todos la vida, incluido una jueza. Y cuánto creer en su propia sangre, que algún día él la viera a buscar. Iba a volver a ella. Un milagro. Y eso hermoso de seguir sintiendo solo. Claro. Como Pero es que es el regazo de mamá, es siempre el regazo de mamá. No importa la edad que tengas. Pero él nunca lo había sentido. En ese abrazo es la temperatura y el olor. Fantástico. que había sentido cuando estaba en la panza. Es increíble. Ese es el momento en el que él se emociona, como el olor de su mamá estaba ahí intacto. Roy, cuando hacíamos esta historia pensábamos en Nelly y que ella logró algo único, que fue encontrar sola a su hijo robado, sin ayuda y sin recursos, porque es una mujer de muy bajos recursos, trabajaba en una panadería en ese momento. Pero no es la única mujer en Argentina a la que le pasó algo así. Eso es muy importante. Hay muchas mujeres que fueron engañadas. Así que este mensaje es para todas ellas. Si hay alguien hoy en casa que está dudando de eso que le dijeron, si cree que le mintieron, si creen que es verdad que su hijo no estaba muerto, hay una cuenta del gobierno de la provincia de Buenos Aires donde ahora las están buscando. La cuenta es Personas Desaparecidas BA. Están buscando a esas mamás. ¿Cuántas Nelly habrá, no? Un montón en Argentina. Porque solemos solo enfocarnos en la dictadura, pero después siguió pasando. En Hemos democracia. contado un montón de historias. Y por lo general hay un sistema, hay mamás vulnerables, hay mamás engañadas, hay hospitales, parteras. ¿Cuántas parteras? Y en este caso extremo de Nelly, hasta una jueza que la miró y le dijo, vos sabés demasiado. Le había robado el hijo. Y hasta su propia familia, ¿eh? O sea, las redes llegaban hasta lugares increíbles. Sucedió en democracia, hay un montón y es muy difícil encontrar esas madres porque al ser madres de muy bajos recursos, en muchos casos se sienten culpables. Creen que no lucharon lo suficiente. Ahora ese hijo, cuando abre esa carpeta y se cae, el artículo periodístico lo levanta y ve que su madre lo había buscado desde el día 1. No había error. Ella desde el día 1 lo buscó a él. ¿Sabés qué sentí yo cuando escuché esa parte de la historia? Como que esa mamá había dejado de las Sembrado. miguitas de pan, esos pequeños señuelos, para que algún día ese hijo vuelva a casa. 33 años, Dios mío. 33 años. Te dijimos, durísima, pero única. Y en lo duro, ese final amoroso, detenerse otra vez. Y como dice Nelly, sí, te perdí, pero ahora la vida te permite con la verdad recuperar ese tiempo. Construir de acá hacia adelante. Hasta la semana que viene. Chao, Rodi, gracias.